A través del tiempo, Brian Weiss. 11. Las técnicas de regresión. No siempre es necesario, ni posible a veces, visitar a un terapeuta especializado en la regresión a vidas pasadas. Incluso recomiendo a mis pacientes y a quienes asisten a mis talleres de regresión que apoyen la terapia o las experiencias grupales con técnicas que se pueden utilizar en casa. El lector puede emplear las mismas técnicas para explorar sus propias vidas pasadas y tener acceso a su elevada sabiduría. Me dicen mis pacientes que las técnicas aquí descritas les han brindado muchos tipos de experiencias estimulantes, curativas y relajantes. En el apéndice figura una versión de las meditaciones para relajación y regresión que les doy a mis pacientes, junto con instrucciones para que cada uno las grabe. Este ejercicio guiará al subconsciente, haciendo que descubra los recuerdos más pertinentes de la niñez, una vida pasada o, tal vez, del estado entre dos vidas. Cuantas más veces escuche, mejores serán los resultados. Este guión es similar al que sigo en mi consultorio, pero hay otras técnicas muy valiosas para lograr la regresión a una vida anterior que voy a presentar en este capítulo. Recomiendo al lector que las pruebe todas para ver cuál es la mejor y más agradable para cada uno y que las practique regularmente. Las otras técnicas que recomiendo se dividen en 4 categorías. Incluyen la anotación de los sueños, la meditación y visualización, las técnicas de conciencia de sí mismo y técnicas de juego que se pueden probar a solas o con un amigo. Todas ayudan a relajarse y a concentrar la mente, permitiendo que la información subconsciente aflore. Ninguna de estas técnicas es peligrosa. Quien padezca de síntomas graves o sienta ansiedad con respecto a la experiencia puede iniciar su investigación consultando primero a un terapeuta preparado. Si tiene esas sensaciones, respételas, pero recuerde que el subconsciente es muy sabio. Por lo general, nos da la experiencia adecuada al momento y las circunstancias en que nos encontramos. Algunos de mis pacientes, afectados de síntomas muy perturbadores, han utilizado con éxito las técnicas de regresión en su casa, entre una sesión y otra. Sin embargo, el proceso terapéutico es muy útil para integrar una importante experiencia de vida anterior a la actual etapa de desarrollo. Por lo tanto, si alguien cree necesitar ayuda para integrar una experiencia a su situación actual, puede ser conveniente que consulte con un terapeuta profesional. Explore, confíe, juegue y, sobre todo, sea flexible. Déjese sorprender por el curso que toma su elevada sabiduría a medida que comience a utilizar en los diversos estratos de su mente, cuerpo, emociones y alma. El empleo de los sueños para recordar vidas pasadas. Comience a llevar un diario de sus sueños. Con frecuencia, estos contienen claves sobre las vidas pasadas. No todos los sueños son freudianos, con símbolos, distorsiones y metáforas para encubrir los deseos. Algunos encierran recuerdos literales de vidas anteriores. He descubierto que el mejor método para llevar un diario de sueños es el siguiente: al despertar, permanezca acostado, sin moverse. Trate de recordar su sueño. Repáselo en la mente. Luego repáselo otra vez y recordará más detalles. A continuación, dé un título a su sueño, por ejemplo, paralizado de miedo y corriendo sin moverse, o perdido en los laberintos de un castillo alemán. Dar un título a los sueños ayudará a identificar los temas y a organizarlos por categorías para localizarlos más adelante. Anotar todos los detalles impide el inevitable olvido del contenido. Además, llevar el diario estimula la mente, haciendo que recuerde mejor los sueños y sus detalles. Cuantos más sean los sueños registrados, más claves sobre nuestro pasado podremos recibir.
Se puede identificar el sueño que contiene claves de una vida anterior cuando soñamos que estamos vestidos con ropas de otro periodo o cuando utilizamos herramientas o instrumentos que parecen originarias de otra época u otro sitio. Por ejemplo, si usted sueña que está vestido con ropas de la época colonial, que repara una vivienda extraña o que fabrica cirios utilizando sebo, es probable que su sueño contenga la clave de una vida pasada. No hace falta determinar inmediatamente el significado de la clave. Basta con narrarlo, darle un nombre y repasar ocasionalmente el contenido de todo el diario en busca de tendencias o pautas. Los detalles parecen interrelacionados o no responden a ningún esquema. Los detalles de otros lugares y épocas que se puedan integrar en un tema o cuadro pueden darnos pistas sobre las vidas pasadas más importantes para investigar. Los más fortuitos pueden ser solo detalles al azar o fragmentos de memoria que aún no se han organizado. Cuando usted quiera explorar más a fondo un detalle o tema de alguna vida anterior, medite sobre eso. Concentre la mente como si estuviera haciendo una autorregresión. Visualice la escena, la imagen o el fragmento y deje que se expanda y se mueva, ampliándolo con nuevos detalles. Trate de no inhibir mentalmente sus impresiones. No las censure. A partir de una sola meditación puede conseguirse un recuerdo de vida anterior bastante completo, a veces se requieren varias, a veces no tiene ningún recuerdo. Es una variación natural. Al principio lo habitual es recibir una serie de fragmentos de vidas pasadas que no parecen coherentes. Cuanto más se practique esa técnica, más habilidad se logrará. A veces, en mi consultorio, pido a un paciente que represente a todos los personajes de su sueño. Usted puede adaptar la técnica para uso propio. Por ejemplo, si ha tenido un sueño de vida anterior en que se vio rodeado por una familia desconocida, imagine o represente los papeles del padre, la madre, la hermana menor, el novio, etc. ¿Qué siente al ponerse en el lugar de cada uno? Con frecuencia, al utilizar la intuición y la imaginación para representar diferentes papeles, la gente comienza a comprender mejor lo que en realidad significan sus sueños. Descubre mejor las motivaciones de cada personaje. En los sueños de vidas pasadas o cuando se trabaja con material de regresión, el desempeñar cada papel de este modo puede revelar una fuerte identificación con un personaje en especial. O si ya nos hemos identificado con uno de ellos, la técnica puede permitirnos la empatía con las motivaciones de otros personajes del sueño. Tal vez reconozcamos que uno de ellos es alguien a quien conocemos en la vida actual. Quizá pensemos, por ejemplo, se diría que esta persona es mi padre. Al utilizar la técnica de la representación de papeles para interpretar sus sueños más típicos es más fácil descubrir los patrones reflejados en la vida actual. Empleo de la meditación y la visualización para recordar vidas pasadas. La meditación, práctica que recomiendo enfervorizadamente, es otro método básico para abrir la conciencia a recuerdos de vidas anteriores. La meditación despeja la mente. Cuando la mente está despejada pueden salir a la superficie intuiciones, percepciones y, tal vez, recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo, también recomiendo la meditación por muchos otros efectos positivos y de largo alcance. Como el diario de sueños, la meditación es una técnica que proporciona una base de autoconciencia útil en muchos aspectos de la vida. Enseña a disfrutar y sentirse sereno. Enseña a concentrarse en el momento actual, sin preocuparse demasiado por el futuro ni reflexionar sobre el pasado. Puede enseñarnos a dominar la mente y las emociones para que no nos dejemos dominar por ellas. La práctica de la meditación es mucho más fácil y simple de lo que en general se cree. Lo que causa dificultades es el nerviosismo del principiante que quiere hacerlo correctamente. No hay un modo correcto de meditar. Cuando se está relajado,
con la mente tranquila y alerta, sin dedicarse reflexivamente a un pensamiento, se está meditando. Uno puede estar sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda recta, en una silla, acostado o en cualquier otra posición cómoda. Cualquiera que sea la posición, una mente serena, alerta, observadora, es una mente en meditación. En la meditación hay una conciencia activa, un estado de receptividad abierta, una conciencia observante que derriba las barreras entre el observador y el objeto observado. En ese estado se pueden presentar grandes intuiciones y revelaciones. La meditación requiere práctica y paciencia, pero el acto mismo de meditar crea más paciencia. Como psiquiatra sé lo difícil que puede resultar aquietar la mente. Los pensamientos parecen aflorar en la conciencia sin cesar. En realidad, en general no reparamos en esos pensamientos ni nos damos cuenta de que siempre estamos pensando, visualizando o fantaseando. En mis talleres de trabajo les pido a los participantes que cierren los ojos sin pensar en nada durante 30 segundos, sin pensamientos, sin imágenes, solo la mente en blanco. Casi nadie puede hacerlo. Pasados los 30 segundos le pregunto a la gente si tuvieron pensamientos y, de ser así, ¿cuáles fueron? ¿Por qué quiere que hagamos esto? Es una tontería. Me duele la espalda. No dejé encendidas las luces del coche. Ojalá esa persona deje de toser. Estos son algunos ejemplos de la constante cháchara interior que ocupa las mentes de quienes participan en mis talleres. Basta hacer el intento para comprobarlo. Para meditar, busque un sitio apacible para relajarse y trate de aquietar la mente. Preste atención a la respiración. Respire con lentitud y suavidad hasta que el ritmo sea sereno y regular. Cobre conciencia de sus pensamientos y despréndase suavemente de ellos. No se juzgue. No se deje ganar por la frustración o la impaciencia. Limítese a observar sus pensamientos a medida que pasen. Al hacerlo aprenderá mucho sobre sí mismo, a medida que practique las técnicas de este capítulo y del apéndice puede tener acceso a un recuerdo de vida anterior. Con el tiempo, la meditación mejorará la eficacia de otras técnicas de regresión. Algunas personas prefieren meditar concentrándose en una palabra, un número o un objeto. Una vez más, la técnica específica no importa. Cuando la mente y el cuerpo se relajan, la actividad eléctrica del cerebro se hace más lenta y se entra en un estado alfa o incluso zeta, en los cuales la actividad eléctrica del cerebro desciende a un ritmo mucho más lento que el del normal estado de vigilia, beta. Cuando uno se encuentra en esos estados de relajación está meditando, se está restaurando, está rejuveneciendo. Otras personas prefieren visualizar, cuando uno se encuentra en esos estados de relajación está meditando, se está restaurando, está rejuveneciendo. Otras personas prefieren visualizar, imaginar cosas en la mente como técnica de meditación. Eso se parece mucho a la ensoñación. Pero cuando mido la actividad eléctrica del cerebro en las personas que están meditando y las que visualizan, encuentro los mismos estados alfa y zeta. Los que visualizan también meditan, aunque de una manera más guiada. La visualización se puede utilizar como poderosa técnica curativa para aumentar el sistema inmunológico del cuerpo, acelerar los mecanismos naturales de curación y homeostáticos y eliminar muchos tipos de enfermedad. También se puede utilizar para incentivar un ejercicio físico, como forma de plegaria o incluso para alcanzar estados trascendentes. Para descubrir una vida pasada desde un estado meditativo, visualícese en una época diferente. Deje que las imágenes fluyan en su mente consciente. El material que surja brotará de la mente más profunda, del subconsciente. No analice las imágenes, déjelas fluir y obsérvelas como si fuera testigo de los hechos o las escenas representadas.
Use la imaginación. Al terminar, registre sus experiencias en un diario, tal vez en una sección aparte de su diario de sueños. Busque pautas y significados, tal como lo hace al examinar sus sueños. La autoobservación como clave para recordar vidas pasadas. En las circunstancias de la vida actual suelen encontrarse claves de vidas pasadas. Cuando usted tenga tiempo libre y esté relajado, pruebe a analizarse a sí mismo. Desde una perspectiva objetiva, sin juzgar ni criticar, observe sus talentos y capacidades y medite sobre ellos. ¿De dónde vienen? ¿Los heredó de sus padres o pueden tener relación con una vida anterior? Un ejemplo clásico de un talento potencialmente heredado de una vida anterior es la capacidad de Mozart, que escribía sinfonías a los 5 años. Cabe la hipótesis de que Mozart fuera músico en una vida anterior y, tras mejorar su talento, lo haya traído a esta. La facilidad para un idioma en especial o la afinidad con cierta cultura pueden ser otra clave de orígenes pasados. Por ejemplo, en una conferencia conocí a un hombre caucásico de Oklahoma que pasaba todas sus vacaciones en Jamaica. Ama a ese pueblo y a su cultura y los comprende tan bien como los nativos. Más aún, se sintió, como en su casa, en cuanto llegó por primera vez. Podemos utilizar nuestro talento actual como foco para llegar a las vidas pasadas mediante las técnicas de regresión hipnótica o de visualización. Retazos de experiencias negativas que se tuvieron en otras vidas pueden haber emergido en esta como miedos o fobias. Haga un inventario de sí mismo, reparando en cualquier miedo o fobia que tenga. Pregúntese, ¿de dónde procede? ¿Por qué la tengo? ¿Sucedió en mi infancia algo que pueda haber motivado ese miedo? He tenido siempre esa fobia. Si no puede hallar el origen del miedo y se da cuenta de que siempre lo sintió, comience a representar, soñar y visualizar, quizás halle la causa en una vida pasada. Es importante destacar que, para tener éxito en este ejercicio, como en todos los demás, es preciso no juzgar ni criticar. Por ejemplo, si analizamos nuestro miedo al agua diciendo, oh, tengo miedo del agua, pero solo porque soy cobarde, nada más, será imposible hallar una vinculación con una vida pasada en que quizá nos hayamos ahogado. Aunque algunas personas sienten afinidad con determinada cultura, a otras les repugnan ciertas zonas del mundo. Una ama de casa, madre de 3 hijos, recordaba haber sufrido un grave ataque de pánico cuando su avión aterrizó en el aeropuerto de Atenas, a donde iba a pasar su luna de miel. Pidió insistentemente a su esposo que salieran inmediatamente de Grecia. Volaron a Roma y luego a París, sin que se repitieran los síntomas aterrorizantes, y pasaron unos días estupendos. Años más tarde, en una sesión de regresión, la mujer recordó una vida pasada en Grecia, donde fue arrojada a la muerte desde un acantilado por aquellos que estaban en violento desacuerdo con sus creencias. Algún crítico podría argumentar que el pánico de esa mujer al aterrizar en Grecia fue resultado de los miedos reprimidos a su reciente casamiento. Pero la completa desaparición de los síntomas al llegar a otro país rebate por completo ese argumento. Otros descubren claves sobre vidas pasadas a través de sensaciones de déjà vu. ¿Nunca tuvo usted, al visitar un sitio por primera vez, una extraña sensación de haber estado antes allí? Después de una de mis conferencias, una pareja cincuentona me habló de un reciente viaje a Italia. Era el primero que hacían a ese país, ninguno de los dos entendía el idioma. Alquilaron un automóvil y se extraviaron mientras recorrían el norte de Italia. Al acercarse la noche, cada vez más inquietos, entraron en una pequeña ciudad. De pronto la esposa tuvo una extraña sensación de déjà vu. La ciudad le parecía obsesionantemente familiar. El esposo describió el brillo vidrioso que adquirieron sus ojos en ese momento.
Se quedó estupefacto al ver que su esposa comenzaba a hablar en italiano con los aldeanos, que respondían como si supusieran que ella dominaba el idioma, cuando en realidad ella nunca en su vida lo había hablado ni estudiado. Nunca en esta vida, ¿no ha tenido usted una ensoñación espontánea en la que se sintió en otro sitio, en otra época, con un cuerpo diferente? Podría no ser un simple sueño. Los niños hablan con frecuencia de esas fantasías que podrían ser recuerdos de vidas anteriores. Pero también lo hacen muchos adultos. ¿No ha experimentado una atracción especial e inexplicable hacia alguien o una desconcertante antipatía por otra persona? Tal vez hayan estado juntos anteriormente. Observe sus preferencias y aversiones, sus ropas y sus costumbres. ¿Cuáles son los rasgos dominantes de su personalidad? Eche un vistazo a su casa. ¿Cuáles son los motivos de su mobiliario y sus objetos artísticos? ¿Cuál el estilo decorativo? Mantenga la mente despejada, clara y abierta al observar. Una paciente mía no pudo hallar ninguna pauta en sus recuerdos. Negaba tener afinidad o atractivo con algún periodo histórico o cultura en especial. Fue la amiga que la había acompañado a la sesión quien señaló que toda la casa de la paciente estaba llena de objetos artísticos japoneses del siglo XIX. Por eso, relájese, no vaya a pasar por alto lo evidente. No se preocupe por saber si esa información es real o no. Es su mente la que produce este material y el ejercicio tendrá el mismo efecto que los sueños. Es decir, este proceso estimulará a su mente para que presente más y más material válido de vidas anteriores. En un principio, el objetivo es abrir puertas y establecer caminos. Más adelante, con la experiencia, podrá analizar más. Cuando llegue el momento usted lo sabrá. Técnicas lúdicas para remontarse a vidas anteriores. La asociación libre con palabras y frases con carga emocional puede ayudarnos a llegar a vidas anteriores. Existen ciertas palabras universales que trascienden las culturas y los tiempos, permanecen a lo largo de los siglos. Más abajo figura una lista parcial, adaptada del libro de Gloria Chadwick, Discovering Your Past Lives, Descubrir sus vidas pasadas. Cada uno puede añadir sus propias frases y palabras. Cuando esté relajado, cierre usted los ojos y piense o diga una de estas palabras. Luego observe las imágenes mentales, escenas y sensaciones resultantes. También puede hacer una grabación de la lista y escucharla después. Tómese tiempo en cada palabra para que puedan surgir en su mente escenas y sentimientos. Guerra iglesia. Paz lanza. Desierto océano. Soldados marchando montaña. Barcos cueva. Pistola crepúsculo. Cuchillos dolor. Muchedumbre música. Horca oficial. Ejecución caballo. Hambre animal. Inanición inundación. Esclavo veneno. Rey médico. Libro curandero. Escribir con pluma cuerpo. Cielo nocturno funeral. Estrellas nacimiento. Luego anote las imágenes en su diario. Úselas después para buscar pautas o temas de vidas pasadas o como claves para sus sesiones de regresión y visualización. Por ejemplo, si hizo asociaciones libres con la palabra soldado, y luego se vio marchando en la guerra civil, puede anotar la imagen en su diario y luego meditar sobre eso al día siguiente, una semana e incluso meses después. Al probar este ejercicio conviene permanecer con la mente abierta y hacerlo con un espíritu lúdico. Como comentario aparte, las vidas pasadas durante la guerra civil son muy comunes. Mucha gente ha tenido experiencias de déjà vu al visitar tumbas y campos de batalla de esa guerra. La técnica que llamo caras es otro método lúdico para recordar vidas pasadas.
Siéntese a un par de metros de un amigo, con luces tenues y música suave. Mire la cara de la otra persona. Espere a ver si las facciones cambian. Observe y describa los cambios que vea. Con frecuencia las facciones parecen cambiar. Ojos, narices y peinados se disuelven y toman nueva forma. A veces aparecen sombreros y tocados. También puede probar este ejercicio a solas, utilizando un espejo y observando los cambios que ve en su propio rostro. Si nota que, a partir de la cabeza de su amigo o de su propia imagen en el espejo, se extiende una luz blanca, que puede medir un par de centímetros o un poco más, quizás esté viendo una manifestación del campo energético que se extiende desde el cuerpo físico hacia afuera. Muchas personas dicen haber visto esta aura, que a veces es de colores. He estudiado a varias personas que, por separado, describieron los mismos diseños de colores en el aura de otra persona. Cuando les hice observar o leer el campo energético de otro, las descripciones también coincidieron. Probé este ejercicio por primera vez en mi consultorio, con varias personas, podían ver las transformaciones del rostro, el color de piel, pelo, ojos, etc. Aún así, me preocupaba que este simple enfoque pudiera parecer tonto o ser, simplemente, efecto de una distorsión de la percepción, por lo que me resistía a presentarlo como ejercicio en mis talleres. Por fin, al aproximarse el final de un taller excitante, con un grupo de varios cientos de personas muy dispuestas a cooperar, decidí arriesgarme. Más de 100 parejas de participantes se sentaron frente a frente, en un salón de baile apenas iluminado, mirándose mutuamente a la cara. Al cabo de un rato se les indicó que buscaran otra pareja e intentaran nuevamente el ejercicio. Los resultados nos sorprendieron a todos. La mayoría de los participantes vio cambiar espectacularmente la cara de la persona observada, convirtiéndose en una serie de rostros, algunos muy antiguos. Hubo quienes tuvieron experiencias psíquicas en las que vieron caras que, según descubrieron después, se parecían a familiares fallecidos de la persona observada. Otros vieron facciones que tenían apariencia de pertenecer a guías espirituales. Algunos vieron caras de personajes que sus parejas conocen solo por regresión a vidas pasadas o por la descripción de videntes. Cuando cambiamos de pareja, con frecuencia el nuevo observador veía las mismas caras que el anterior. Muchos percibieron el aura por primera vez. Un niño de 14 años pudo captar psíquicamente información sobre sus parejas, era la primera vez que le ocurría. Desde entonces incluyo este ejercicio en todos los talleres. Los resultados son invariablemente espectaculares y resulta muy divertido. El único secreto de este ejercicio es intentarlo en un cuarto en penumbra. Eso libera la mitad izquierda del cerebro y permite que las impresiones intuitivas afloren más fácilmente. Este método puede proporcionar la clave de muchas vidas pasadas. Como en otros métodos, la meditación, visualización y /diagonal o asociación libre de los cambios observados pueden completar el recuerdo. Deje usted que se expandan y desarrollen sin censurar el material. Una cara puede convertirse en un grupo de rostros, detrás de una cara se puede desplegar toda una escena. Quizás oiga una voz o una palabra importante. Pruebe y verá. Otra técnica interesante, que puede resultar muy agradable, es visitar a un vidente reconocido que pueda leer vidas pasadas. El vidente le puede proporcionar claves valiosas, tal vez usted sienta resonar algo en su interior cuando esa persona hable. Incluso es posible que se activen los recuerdos. Una lectura psíquica no tiene tanta carga emocional como una sesión de regresión, que conmociona nuestros propios recuerdos, haciendo que fluyan a la conciencia imágenes y sentimientos propios. Como resultado no se produce el cambio terapéutico.
Sin embargo, una sesión con un buen vidente puede ser una grata experiencia y proporcionar algunas claves de nuestro pasado que nos hagan reflexionar. Beatrice Rich, una vidente muy conocida que trabaja en Nueva York y Miami, me habló de un cliente que no deseaba solo la habitual lectura. Este hombre, un ejecutivo de empresa, quería también una lectura de vidas anteriores. Beatrice, que trabaja con psicometría, que es el arte de recibir impresiones psíquicas teniendo en las manos un objeto del cliente, vio cambiar el cuerpo de este hombre. Sus brazos se volvieron más oscuros, mucho más gruesos y musculosos. Vio que él era un soldado y hábil arquero. Sin que ella lo supiera, el hombre, afincado en la ciudad de Nueva York, tenía una pasión que superaba a todo lo demás, la arquería. ¿Acaso ella había captado psíquicamente su interés? ¿Le estaba leyendo la mente y elaborando un escenario? ¿O realmente veía una escena de una vida anterior, que también afectaba el presente de ese hombre? Mientras Beatrice leía a otra cliente, vio enturbiarse el cuarto y la mujer se transformó en una dama turca, que siglos antes vendía brazaletes y baratijas en una feria. Después la cliente se quitó la chaqueta y se arremangó la manga y le mostró el brazo cubierto de brazaletes. Ambas se echaron a reír. ¿La visión de Beatrice era solo una impresión psíquica del guardarropa de su cliente? ¿O era una escena real de una vida anterior? La misma Beatrice no está segura. En otra ocasión veía, una y otra vez, como una mujer pasaba de ser un viejo hawaiano a alguien de una antigua cultura de la Europa septentrional, para volver a su cuerpo actual y reanudar el ciclo. Esta cliente pasaba sus vacaciones en dos únicos sitios, Hawái y Escandinavia. A otro cliente, estudiante universitario, Beatrice lo vio con otro cuerpo, viviendo en una cultura primitiva, miles de años atrás. Describió un antiguo artefacto, similar a una cuchara, con la que ese hombre podía arrojar objetos tales como dardos o toscas flechas. Describió largas hileras de chozas a la orilla de un río y las fieras tribus guerreras que vivían aguas arriba. El profesor de arqueología del estudiante aseguró que esa arma no había existido nunca, pero el cliente acabó por hallarla en una ilustración de un texto. Beatrice no había visto nunca esa arma antes de la visión. Otro método para activar el recuerdo de vidas pasadas es el trabajo físico. Algunos recuerdos parecen vincularse a algunas zonas del cuerpo, en una especie de memoria celular. Muchas personas sometidas a masaje de acupresión, kinesiología, reflexología y otros métodos que estimulan zonas clave del cuerpo experimentan visiones fugaces de vidas pasadas. Por ejemplo, la persona que en una vida anterior recibió un lanzazo en la parte baja de la espalda puede experimentar este hecho traumático durante un vigoroso masaje en ese sitio de su cuerpo actual. A veces el sitio activador está en otro lugar, con frecuencia en los pies y la parte inferior de las piernas. La experiencia que tuve durante un masaje de acupresión, descrita en un capítulo anterior, es un buen ejemplo de este fenómeno. Durante una sesión, mientras el terapeuta trabajaba con mis pies, había llegado a un profundo estado de relajación. De pronto comencé a tener un recuerdo vívido y detallado de haber sido sacerdote en el antiguo Próximo Oriente. Si usted tiene un recuerdo semejante o siquiera un fragmento de recuerdo, anótelo en su diario. Más adelante quizá descubra que es parte de un patrón de vida más amplio o que puede elaborarlo más con las técnicas aquí descritas. Un punto final, pero importante, no se sorprenda si estas técnicas o el ejercicio de regresión del capítulo siguiente lo lleva a un lugar que no es una vida anterior. Cuando efectúo una regresión en mis pacientes no sé a dónde nos llevará su sabiduría elevada. Con frecuencia el destino es una vida pasada o una serie de existencias anteriores.
Pero a veces el destino es la niñez, un jardín curativo o el sitio místico, lleno de luz, que parece existir entre dos vidas. En cualquier caso, será la sabiduría subconsciente de cada uno la que decida cuál es el mejor lugar. Con frecuencia, al guiar una regresión, siento que soy solo el pasajero del viaje. Al utilizar estas técnicas se pueden experimentar también lugares y experiencias nuevas que tal vez no hayan sido descritas en este libro. Permítase usted la posibilidad de sorprenderse con una experiencia inesperada. Con frecuencia estas son las que inducen el mayor desarrollo. En vez de experimentar una vida pasada, tal vez vaya usted a un lugar en el que pueda leer los registros místicos, como ve en el capítulo 9. Quizás encuentre en un jardín a un ser amado, quien le dará un consejo en una sola frase, como el padre de Betsy en el capítulo 5. Hasta es posible que experimente otras realidades, otras dimensiones, más allá de los tradicionales puntos de referencia del tiempo y el espacio. Deje usted que su desarrollo evolucione de un modo intuitivo, no lineal, si ese es el patrón que adopta. Mientras mantenga una actitud lúdica con respecto a sus experiencias, sin tratar de juzgarlas, siempre continuará creciendo. Recuerde que, si surge algo realmente preocupante, puede resolverlo recurriendo a un terapeuta. Sin embargo, generalmente se recuerdan experiencias de la niñez, de una vida pasada o de otros lugares sin molestias ni nerviosismo significativos. He inducido regresiones en muchos grupos numerosos sin tener ningún problema. Uno nunca queda anclado en el sitio al que va. Siempre se tiene la opción de abrir los ojos o flotar por encima de su experiencia. La elección es suya. El subconsciente conserva el control y no permitirá que le ocurra nada que no pueda controlar. Finalmente, estas técnicas para recordar vidas pasadas o, por lo menos, para cobrar conciencia de algunas claves e hitos del camino, no son por supuesto las únicas. Se han hecho estudios sobre recuerdos de vidas pasadas durante la estimulación eléctrica de ciertas zonas del cerebro, de recuerdos recuperados mediante la influencia de drogas o de estados mentales alterados, del coma, de experiencias de cuasi muerte y viajes fuera del cuerpo y de muchas otras formas. Esta exploración es excitante. Conmociona descubrir hasta qué punto somos muchos más grandes que nuestra confinada personalidad actual. El verdadero ser, el ser inmortal, es el que pasa de un cuerpo a otro, de una vida a otra. Qué estimulante es encontrarse consigo mismo. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. Cómo preparar su propio ejercicio de relajación y regresión. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.